Comencemos con la octava clase de Oseas. Hoy veremos desde Oseas 10:12. Versículo 12 indica que hay que romper el barbecho y sembrar la justicia. Versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Sembrad en justicia, segad en misericordia, significa arrepentirse de verdad. Significa que sean personas rectas que hagan la justicia. Deben colocarse en una posición de ser compadecidos tanto por Dios como por el hombre y se arrepientan de verdad. Si andamos en obediencia a la voluntad de Dios, obtendremos nuevamente la misericordia de Dios. Por más que el hombre haya cometido un pecado digno de muerte, si toma determinación de vivir rectamente, se produce compasión hacia tal persona. Es así mucho más con un Dios abundante en misericordia. El camino para sobrevivir es estar bien parado delante de Dios, recibir el amor de Dios y obtener la misericordia de Dios. Dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Le dice a Israel que si ha entendido su pecado, se vuelva ahora y busque a Dios. Hacer para vosotros barbecho significa dar vuelta a la vida. Significa que de ahora en más viva en santidad espiritual. La tierra del corazón que nunca ha sido removida debe ser removida. Entonces Dios les enviará la lluvia de gracia. Dice, hasta que venga Jehová y haga llover justicia para vosotros. Reina Valera actualizada. Si comprendemos el pecado y nos volvemos, si nos arrepentimos, Dios nos dará abundante gracia y nos justificará. Aunque hasta ahora hemos fracasado y anduvimos por camino errado, Dios concede una última oportunidad a sus hijos amados. Significa que para el que se arrepiente y vuelve, está preparado lluvia de gracia.
Todavía no es tarde, por lo tanto hay que regresar. Aunque Dios haya determinado el juicio, todavía hay oportunidad de escape. Significa que debo corregirme de mis caprichos, mis métodos, mis pensamientos y acercarme a Dios. Entonces Dios nos dará su gracia. Debemos saber que este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Versículos 13 al 15 dice que si harán la impiedad y confían en el valiente, serán destruidos por Dios. Versículos 13 y 14. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Si Israel se arrepiente y se vuelve, Dios les concederá la gracia del perdón como la dulce lluvia. Pero si hasta el fin rehúsan volverse, si aran la impiedad, ciegan la iniquidad y confían en la multitud de valientes, serán juzgados por Dios. Está cerca el juicio de Dios, pero no deben pensar que todavía tienen fuerzas, ni pensar que hay camino. El versículo 14 indica que Israel no confió en Dios, sino que confió en otras cosas, por eso Dios lo destruirá todo. Conforme a estas palabras, vino a atacar a Siria. El país tranquilo se alborotó y las fortalezas fueron destruidas. Israel quedó destruida. Las principales ciudades de Israel y sus alrededores fueron destruidas. La madre fue destrozada con sus hijos. Llegaron a enfrentarse a esta situación miserable. Versículo 15. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Betel era un lugar que había recibido una enorme gracia de Dios. Pero como en Betel construyeron un becerro de oro para idolatrar, se convirtió en lugar de juicio de Dios.
En la madrugada fue destruido el rey. En un tiempo de esperanza como la madrugada, Israel sería destruida. Conforme a esta palabra, Israel, a poco tiempo de su fundación, fue destruida, sin poder florecer su sueño en todo su esplendor. A través de este hecho histórico, debemos ser instruidos. El mensaje de Oseas es justamente el mensaje de Dios para mi vida. Mientras preparaba este mensaje, yo mismo comprendí muchas cosas. Queridos hermanos, deseo que ustedes también tengan entendimiento. Por eso, todos nosotros debemos arrepentirnos del pecado y regresar a Dios. Así nosotros seremos bendecidos. Empecemos la clase de Oseas, capítulo 11. El título de Oseas 11 es Cuerda de amor. Así como Dios ama a Israel, también nos ama sinceramente a nosotros hoy día. Oseas capítulo 11 es el mensaje sobre la espera de Dios y la decepción. El pueblo de Israel recibió la gracia de Dios, pero lo traicionó. Israel cometió idolatría, por eso el libro de Oseas profetiza que será grandemente azotado por Dios. Israel, aunque recibía la gracia de Dios, no quiso vivir correspondiendo a esa gracia. La razón por la que Dios levantó la vara es porque ama a Israel. Significa que Dios usará incluso la vara de ser necesario para hacer volver a Israel. Israel se olvidó del amor de Dios. Israel se rebeló en vez de agradecer la gracia recibida. Por lo tanto, nuevamente es advertida por Dios. Versículos 1 al 4 indica que Dios conduce a Israel con la cuerda de amor. Leamos el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, se refiere a cuando Israel era débil e infantil. Cuando Israel vivía en Egipto, cuando por su propia cuenta jamás podría haber salido, Dios le hizo salir por gracia. La razón por la que Dios nos ha salvado no es por alguna virtud en nosotros. Solo es por la pura misericordia de Dios.
Romanos 5:8. El Señor nos llamó cuando aún éramos pecadores. Y cuando todavía éramos impíos y enemigos de Dios, nos ha llamado. Cuando Israel era infante, Dios lo amó y lo llamó de Egipto. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos fracasados, cuando éramos débiles, Dios nos salvó. El Señor nos ha rescatado, nos ha salvado y nos ha dado una misión. Además, el Señor nos ha adoptado como hijos. Nos llamó diciéndonos mi hijo. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Es un nombre envidiado aún por los ángeles. Debemos vivir siempre con confianza por ser hijos de Dios. Versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Dios hizo que los israelitas entraran a la tierra de Canaán y los llamó para que volvieran. Los guió por medio de los profetas para que vivieran como es digno delante de Dios. Pero ellos se alejaron más y más a medida que Dios los llamaba. Dios los trató como hijos por amor, pero Israel anduvo por un camino totalmente contrario. Anduvieron por un camino detestable a los ojos de Dios. También nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Si hemos sido bendecidos, tenemos el peligro de volvernos soberbios y alejarnos de Dios. Por la gracia de Dios, llegamos a vivir mejor que antes, pero en muchos casos, gozando de la abundancia, se suele traicionar a la gracia. Debemos vivir una vida digna del llamamiento de santidad. Siempre debemos procurar vivir en oración, leer la Biblia y servir. Como el apóstol Pablo, debemos poder confesar que es por la gracia de Dios que soy lo que soy ahora. Así como Pablo trabajó más, también nosotros debemos trabajar más en la medida que recibimos más gracia. Hay un himno cristiano que me gusta. Es el 372 del himnario. La misión es exaltar al Salvador. Y guiar a todas las almas para que sean salvas. Sirvo al hermano mediante el llamamiento. Siguiendo la obra del Salvador, pondré toda mi dedicación. Ayer tuvimos una reunión de junta administrativa en nuestra iglesia. Fue el himno que cantamos durante la reunión. Cantamos este himno con el intenso deseo de que sinceramente mi vida
y la de la congregación sea como lo confesamos en el himno. Ustedes son hijos de Dios, revestidos del santísimo llamado de Dios. Ruego que ustedes vivan como es digno de este llamamiento. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Acá se describe el profundo amor de Dios. Generalmente, cuando alguien siempre va por el mal camino, nosotros lo abandonamos. Pero nuestro Señor vuelve a levantarle, así como cuando se le enseña a un niño a caminar y vuelve a tropezar. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Dice, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Significa que así como un hombre le enseña a caminar a su hijo, Dios nos enseña cada cosa. Cuando al andar el pueblo tropezaba, caía y se lastimaba, lo volvía a levantar, lo curaba y lo protegía. De hecho, al pueblo de Israel que se había corrompido, Dios levantó a grandiosos profetas como Elías y Eliseo para criarnos fuertemente. No nos abandona, sino que nos enseña a caminar. Si nos dejara, no podríamos comportarnos como seres humanos. Debemos ver toda nuestra vida como un proceso de entrenamiento por parte de Dios. No debemos pensar de nuestra vida como algo angustiante. Debemos ser formados bien en la condición dada. Cuando Dios nos llamó, no nos llamó simplemente para que comamos y bebamos y vivamos bien en este mundo. Dios llamó a su pueblo para que viva una vida santa y diferente. Nos llamó para que produzcamos aroma del Señor, estemos consagrados, demos gloria a Dios y establezcamos el reino de Dios. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Significa que Dios atrajo a Israel con cuerdas de amor. Era cuando Israel no sabía hacia dónde ir. Así como se conduce a la oveja mediante una cuerda de su cuello, el Señor guió a su pueblo. Nosotros somos como ovejas y no podemos vivir sin pastor. La oveja no puede sobrevivir por sí sola. Necesitamos que Dios nos guíe con una cuerda en el cuello. Dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El yugo también debe ser quitado por Dios. Por nuestras propias fuerzas y capacidad no podemos quitarnos el yugo. Dice, puse delante de ellos la comida. Dios no solo guió a Israel y le dio la libertad,
sino que le proveyó alimento para que pueda seguir con vida. Dios nos salvó y no nos dejó abandonados. Es un Dios bueno que nos da lo que necesitamos espiritual y físicamente. Debemos recordar el amor de Dios. Dios llamó a Israel de Egipto y lo adoptó como hijo. El Señor le enseñó a Israel a caminar y cuando caía lo levantaba en sus brazos. Cuando se lastimaba, el Señor lo sanaba. El Señor puso cuerda de amor al cuello y le condujo por camino recto. También le quitó el pesado yugo. También le dio abundante alimento para comer. Dios nos llama y nos provee la gracia ayudadora a tiempo. Significa que el Señor le dio a Israel todo lo que necesitaba. Aún así, Israel abandonó a Dios y se fue en pos de los ídolos. Claramente era un acto de traición contra la gracia de Dios. Si hemos recibido la gracia, lógicamente debemos vivir agradecidos a Dios y alabarle. Israel dejó el amor a Dios. Versículos 5 al 7 señala que Israel traicionó la gracia y se apartó. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Como fuimos salvados del mundo, no debemos regresar otra vez al mundo. Sin embargo, Israel regresó al mundo. Por eso serán devorados por el mundo. Y así como en el pasado sufrieron en Egipto, ahora sufrirán la opresión en Asiria. Si el pueblo de Dios se aleja de Dios, va a sufrir por las cosas del mundo y caerá en la trampa. Israel no quiso el entrenamiento de Dios. No quiso la vida santa. Quiso vivir según la forma de vida de Egipto y se fue al mundo. Versículo 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. El pueblo de Dios no quiso confiar en Dios, sino en las cosas del mundo. Por eso las cosas del mundo serán quebrantadas. Israel planificó vivir en el mundo sin Dios, pero Dios dice que derribará los fundamentos. No debemos procurar ser felices por otras cosas aparte de Dios. Si usamos de astucias humanas, Dios las quebrará. Así como cuando David tenía fe, debemos depender solo de Dios. Por fe, David obedeció la palabra de Dios y cortó los tendones de los caballos. Desde el punto de vista del mundo, esto sería una gran pérdida, pero no fue así. Porque Dios llegó a ser la fuerza, la sabiduría y el poder de David. También debemos ser sencillos y confiar solo en Dios. Si usamos de astucias humanas y tratamos de vivir bien, seremos castigados por Dios. Versículo 7. Entretanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dios se lamentó que los israelitas se hayan alejado de Dios
y envió a profetas para hacerlos volver. Pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Les envió a Elías, a Eliseo y a los demás profetas, pero ninguno absolutamente volvió. Versículos 8 al 11 indica que Dios otorga misericordia en medio de la ira. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Dios ama profundamente a Israel. Es como si hubiera un conflicto en Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Hay un conflicto entre destruir a Israel como Sodoma y Gomorra o tenerle compasión. Dios dice, ¿cómo podré abandonarte? Dice, se inflama toda mi compasión. Israel se fue por el camino de la rebelión, pero el amor de Dios es inmutable. Por nuestra conducta a semejanza de Sodoma y Gomorra, merecemos la ira de Dios. Pero el insistente amor de Dios hizo cesar la ira de Dios. Si Dios no nos hubiera perdonado, seríamos como Sodoma y Gomorra. Dice que se inflama la compasión de Dios. Podemos saber cuán profundamente amaba a Dios a Israel y le tuvo compasión, como si su corazón estuviese en llama. Por eso usó un método especial para hacerlos volver por medio del profeta Oseas. Debemos reconocer el amor ferviente de Dios. Reconozcamos el gran amor de Dios que ha entregado la vida de su Hijo unigénito. Israel se corrompió y provocó la ira de Dios. Pero Dios no los abandonó, aunque sea azotándolos, quiso hacerlos volver. Dios jamás abandona a sus hijos. Mediante esta palabra debemos comprender el amor de Dios. Versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice, Dios soy y no hombre, el Señor es Dios. Si fuera un hombre, hace rato que se hubiera rendido. Pero como Dios es omnipotente, no se rinde, sino que nos corrige. O sea, Dios nos sana y nos renueva. Como Dios es omnipotente, jamás renuncia a su amor por nosotros. Aquí tenemos nuestra verdadera esperanza. Versículo 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Dios rugirá como león, significa que llamará con una voz tan fuerte que todo el mundo lo escuchará. Si Dios llama de este modo, es imposible no volver a Él. Desde el lejano occidente regresarán restaurados. Significa que llamará profundamente por medio del Evangelio de Jesucristo. Israel se alejó de Dios,
pero Dios con un amor más grande y asombroso lo vuelve a llamar. Es por el amor ferviente de Dios. Versículo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Israel se alejó de Dios y se fue lejos a Egipto y a Asiria. Aún así, por el irresistible llamado de Dios, regresará. Como ave acudirá velozmente y regresará. Significa que habrá un movimiento de arrepentimiento urgente y regresarán. Dios con poder llamará desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Espiritualmente significa que las naciones paganas se arrepentirán y volverán. Los gentiles se arrepentirán, volverán y morarán en la casa de Dios. Israel será llevado cautivo a Asiria, pero no será exterminado como Sodoma y Gomorra. Se les enviará el Evangelio, se les hará escuchar una voz grande y volverán. Dios hará que mucha gente regrese. Dios nos ha llamado de este modo y nos hará descansar en la casa de Dios. Debemos entender la gracia de Dios y agradecerle. Versículo 12 habla de las malas costumbres de Israel y Judá. Versículo 12. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del Santo que es fiel. La Biblia de las Américas. Efraín obró con mentira e Israel con engaño. Judá todavía anda lejos de Dios, que es santo y fiel. Dios está inflamado del amor por Israel, pero ellos andan lejos de Dios. Ellos no son fieles, tenían mucho engaño para con Dios. Pero Dios tenía un amor ferviente. Dios llevó su obra con amor. Israel se alejó de Dios y sin rumbo estable andaba divagando. Ellos trataron de relacionarse con Dios con mentiras y engaños. Así somos nosotros. ¿Cómo es nuestro amor comparado con el de Dios? Nuestro amor es muy pequeño, somos muy mentirosos, no tenemos afecto, nuestro corazón es muy estrecho, rechazamos muy fácilmente la gracia de Dios. Nuestro corazón cambia fácilmente. Si nos vemos como somos, no hay esperanza. Pero nuestra esperanza es solamente Dios. El Señor nos ama inmutablemente. Dios nos trata fielmente. El Señor nos trata igual hasta la eternidad. Nosotros tenemos esperanza en el amor y la gracia inmutables de Dios. Comprendiendo el amor y la gracia de Dios,
Debemos regresar al Señor. Acá finalizamos la 8ª clase de Profetas Menores. Muchas gracias.